Marcos capítulo 8. Jesús alimenta a mucha gente. Un día, mucha gente volvió a reunirse junto a Jesús, y como no tenía nada para comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de toda esta gente, ya han estado conmigo 3 días y no tienen nada que comer. Algunos han venido desde muy lejos. Si los mando a sus casas sin comer, pueden desmayarse en el camino». Sus discípulos le respondieron: «Pero en este lugar no vive nadie. ¿Dónde vamos a conseguir comida para tanta gente?». Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?». 7, contestaron los discípulos. Jesús le ordenó a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los 7 panes y dio gracias a Dios. Partió los panes en pedazos y se los entregó a sus discípulos para que ellos los repartieran entre la gente. Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado. Como también tenían unos cuantos pescaditos, Jesús dio gracias y mandó que los repartieran. Todos los que estaban allí comieron hasta quedar satisfechos, y con los pedazos que sobraron llenaron 7 canastas. Los que comieron eran como 4,000 personas. Luego Jesús los despidió, subió a la barca y se fue con sus discípulos a la región de Dalmanuta. Una señal milagrosa. Los fariseos llegaron a donde estaba Jesús y comenzaron a discutir con él. Para ponerle una trampa, le pidieron que demostrara con alguna señal milagrosa que él venía de parte de Dios. Jesús se molestó mucho por esto y dijo: «¿Por qué siempre piden ustedes una señal? Les aseguro que no se les dará ninguna». Entonces Jesús los dejó, volvió a subir a la barca y se fue al otro lado del lago. La enseñanza de los fariseos. Los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Jesús les advirtió: «Les recomiendo que se cuiden de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes Antipas». Los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y decían: «Seguramente dijo eso porque no trajimos pan». Jesús se dio cuenta de lo que hablaban y les dijo: «¿Por qué hablan de pan? ¿Todavía no comprenden? ¿Tienen la mente cerrada? Si tienen ojos, ¿cómo es que no ven? Si tienen oídos, ¿por qué no oyen? ¿No se acuerdan de aquella vez cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Cuántas canastas llenaron entonces con lo que sobró?». Los discípulos respondieron: 12 canastas. Jesús les preguntó: «¿Y cuando repartí 7 panes entre 4,000, cuántas canastas llenaron?». 7, contestaron los discípulos. Jesús les dijo entonces: ¿Y todavía no entienden? Jesús sana a un ciego en Betsaida. Cuando llegaron al pueblo de Betsaida, unas personas guiaron a un ciego hasta Jesús y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, colocó las manos sobre él y le preguntó si veía algo. El ciego respondió: «Veo gente, pero parecen árboles que caminan». Entonces Jesús volvió a ponerle las manos sobre los ojos. El hombre miró de nuevo con cuidado y vio todo claramente, porque ya estaba sano. Jesús le mandó que volviera a su casa y le dijo: «No regreses al pueblo». ¿Quién es Jesús? Después de esto, Jesús y sus discípulos fueron a los caseríos cercanos al pueblo de Cesarea de Filipo. En el camino, Jesús les preguntó: «¿Qué dice la gente acerca de mí?». Los discípulos contestaron: «Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías. Hay otros que piensan que eres alguno de los profetas». Entonces Jesús les preguntó: «¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién soy yo?». Y Pedro contestó: «Tú eres el Mesías». Jesús les ordenó que no le contaran a nadie que él era el Mesías. Jesús habla de su muerte. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos lo que le iba a pasar. «Yo, el Hijo del Hombre, voy a sufrir mucho. Seré rechazado por los líderes del pueblo, por los sacerdotes principales y por los maestros de la ley. Me van a matar, pero 3 días después resucitaré». Como Jesús habló tan claramente de su muerte, Pedro lo llevó aparte y lo reprendió por hablar de eso.
Pero Jesús se volvió y frente a todos sus discípulos regañó a Pedro. Pedro, estás hablando como Satanás. Apártate de mí, pues no entiendes los planes de Dios, te comportas como cualquier ser humano. Después, Jesús llamó a sus discípulos y a la gente y les dijo: Si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga. Porque si solo les preocupa salvar la vida, la van a perder. Pero si deciden dar su vida por mí y por anunciar las buenas noticias, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane todo lo que quiera en el mundo si al fin de cuentas pierde su vida. Y no hay nada que una persona pueda dar para salvar su vida. Delante de esta gente malvada que rechaza a Dios, no se avergüencen de mí ni de mis palabras. Si lo hacen, yo, el Hijo del Hombre, me avergonzaré de ustedes cuando venga con el poder de mi Padre y con sus ángeles. Génesis capítulo 21, Nueva Traducción Viviente, Nacimiento de Isaac. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría, y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios había ordenado. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Sara declaró: Dios me hizo reír. Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría un bebé? Sin embargo, le he dado a Abraham un hijo en su vejez. Abraham despide a Agar e Ismael. Cuando Isaac creció y estaba a punto de ser destetado, Abraham preparó una gran fiesta para celebrar la ocasión. Pero Sara vio que Ismael, el hijo de Abraham y de su sierva egipcia Agar, se burlaba de su hijo Isaac. Entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió: «Echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. No lo permitiré». Esto disgustó mucho a Abraham, porque Ismael era su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: «No te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo». Así que a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua, y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo, y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo: «No quiero ver morir al muchacho». Pero Dios escuchó llorar al muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo: «Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación». Entonces Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero, se estableció en el desierto de Parán, y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Pacto de Abraham con Abimelec. En esos días, Abimelec fue con Ficol, el comandante de su ejército, a visitar a Abraham. «Es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces», dijo Abimelec. «Júrame en nombre de Dios que nunca me engañarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. Yo te he sido leal, así que ahora jura que tú me serás leal a mí y a esta nación donde vives como extranjero». Abraham respondió: «Sí, lo juro». Entonces Abraham se quejó con Abimelec por un pozo que los siervos de Abimelec habían quitado por la fuerza a los siervos de Abraham. «No sabía nada», respondió Abimelec. «No tengo idea de quién es el responsable. Nunca antes te has quejado de este asunto». Entonces Abraham le dio a Abimelec algunas de sus ovejas y cabras y cabezas de ganado, y los dos hicieron un tratado.
Pero Abraham además tomó otras 7 corderas y las puso aparte, y Abimelec preguntó: ¿Por qué has puesto estas 7 separadas de las demás? Abraham respondió: Por favor, recibe estas 7 corderas en señal de que aceptas que yo cavé este pozo. Luego Abraham puso por nombre a ese lugar Beerseba, que significa pozo del juramento, porque fue allí donde ambos hicieron el juramento. Después de haber hecho el pacto en Beerseba, Abimelec partió junto con Ficol, el comandante de su ejército, y los dos regresaron a su hogar en tierra de los filisteos. Luego Abraham plantó un tamarisco en Beerseba y allí adoró al Señor, Dios eterno, y Abraham vivió como extranjero en la tierra de los filisteos durante mucho tiempo. Génesis capítulo 22. La prueba de fe de Abraham. Tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí los sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. «Quédense aquí con el burro», dijo Abraham a los siervos. «El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida». Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: «¿Padre?» «Sí, hijo mío», contestó Abraham. «Tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho. «Pero, ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?» «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham». «Sí», respondió Abraham, «aquí estoy». «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo». Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa «el Señor proveerá». Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio: «En el monte del Señor será provisto». Luego, el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: «Ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido». Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Poco tiempo después, Abraham oyó que Milca, la esposa de su hermano Nacor, le había dado a Nacor 8 hijos. El mayor se llamaba Uz, el siguiente era Buz, seguido por Kemuel, antepasado de los arameos, Keset, Jasó, Pildas, Jidlaf y Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca, además de esos 8 hijos de Milca. Nacor tuvo otros 4 hijos con su concubina Reuma. Sus nombres eran Teba, Gahán, Tahaz
y Maaca. Génesis capítulo 23. Entierro de Sara. A la edad de 127 años, Sara murió en Kiriat Arba, actualmente se llama Hebrón, en la tierra de Canaán. Allí Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se apartó del cuerpo de su esposa y dijo a los ancianos hititas: «Aquí estoy, vivo entre ustedes como forastero y extranjero. Por favor, véndanme una parcela de terreno para darle un entierro apropiado a mi esposa». «Escúchenos, señor», respondieron los hititas a Abraham. «Usted es un príncipe de honor entre nosotros. Escoja la mejor de nuestras tumbas y entiérrela allí. Ninguno de nosotros se negará a ayudarle en ese sentido». Entonces Abraham se inclinó hasta el suelo ante los hititas y dijo: «Ya que ustedes están dispuestos a brindarme esa ayuda, sean tan amables de pedir a Efrón, hijo de Zohar, que me permita comprar su cueva en Macpela, que está al final de su campo. Yo pagaré el precio total en presencia de testigos, a fin de tener un lugar permanente donde enterrar a mi familia». Efrón estaba sentado allí entre los demás y respondió a Abraham, mientras los demás escuchaban. Habló públicamente delante de todos los ancianos hititas de la ciudad. «No, mi señor», le dijo a Abraham, «por favor, escúcheme. Yo le regalaré el campo y la cueva. Aquí mismo, en presencia de mi pueblo, se lo regalo. Vaya y entierre a su esposa». Abraham volvió a inclinarse hasta el suelo ante los ciudadanos del lugar y respondió a Efrón a oídos de todos: «No, escúcheme, yo se lo compraré. Permítame pagar el precio total del campo para poder enterrar allí a mi esposa». Efrón respondió a Abraham: «Mi señor, por favor, escúcheme, el campo vale 400 monedas de plata». «Pero, ¿qué es eso entre amigos? Vaya y entierra a su esposa». Abraham estuvo de acuerdo con el precio sugerido por Efrón y pagó la cantidad total, 400 monedas de plata, pesadas según la norma de los comerciantes, y los ancianos hititas presenciaron la transacción. Así fue que Abraham compró la parcela que pertenecía a Efrón en Macpela, cerca de Mamre. La parcela constaba del campo, la cueva y todos los árboles que la rodeaban. Se transfirió a Abraham como posesión permanente en presencia de los ancianos hititas en la puerta de la ciudad. Después, Abraham enterró a su esposa, Sara, ahí en Canaán, en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, también llamado Hebrón. Así que el campo y la cueva de los hititas pasaron a manos de Abraham para ser usados como lugar de sepultura permanente. Salmos capítulo 107, nueva traducción viviente. Den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. ¿Los ha rescatado el Señor? Entonces hablen con libertad, cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos, pues ha reunido a los desterrados de muchos países, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Algunos vagaban por el desierto perdidos y sin hogar, con hambre y con sed estaban a punto de morir. «¡Socorro, Señor!», clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra las palabras de Dios, se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado. Cayeron y no hubo quien los ayudara. «¡Socorro, Señor!», clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra, les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos.
pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Algunos fueron necios, se rebelaron y sufrieron por sus pecados. No podían ni pensar en comer, y estaban a las puertas de la muerte. «¡Socorro, Señor!», clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, que ofrezcan sacrificios de agradecimiento y canten con alegría por sus gloriosos actos. Algunos se hicieron a la mar en barcos y surcaron las rutas comerciales del mundo. También observaron el poder del Señor en acción, sus impresionantes obras en los mares más profundos. Él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. Los barcos fueron lanzados hacia los cielos y cayeron nuevamente a las profundidades. Los marineros se acobardaron de terror. Se tambaleaban y daban tumbos como borrachos, no sabían qué más hacer. «¡Socorro, Señor!», clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. Calmó la tormenta hasta convertirla en un susurro y aquietó las olas. ¡Qué bendición fue esa quietud cuando los llevaba al puerto sanos y salvos! Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, que lo exalten públicamente delante de la congregación y ante los líderes del pueblo. Él transforma ríos en desiertos y manantiales de agua en tierra árida y sedienta, convierte la tierra fructífera en tierras saladas y baldías a causa de la maldad de sus habitantes, pero también convierte desiertos en lagunas y la tierra seca en fuentes de agua. Lleva a los hambrientos para que se establezcan allí y construyan sus ciudades. Siembran los campos, plantan viñedos y recogen cosechas abundantes. ¡Cuánto los bendice! Allí crían familias numerosas y sus manadas de animales aumentan. Cuando disminuye la cantidad de ellos y se empobrecen por la opresión, las dificultades y el dolor, el Señor derrama desprecio sobre sus príncipes y los hace vagar por tierras baldías y sin sendero, pero rescata de la dificultad a los pobres y hace crecer a sus familias como rebaños de ovejas. Los justos verán estas cosas y se alegrarán, mientras los perversos son bruscamente silenciados. Los sabios tomarán todo muy en serio, verán en nuestra historia el fiel amor del Señor.